creciendo en toda circunstancia. Creciendo en toda circunstancia. Así que no importa la edad que tengas, no importa lo que estés pasando, esta palabra es para todos aquí en este lugar y en casa. Así que te invito a acompañarme, la lectura es tremendo, este pasaje de Eclesiastés, capítulo 3. Voy a leer despacito hasta el versículo 15, Martu, para que me acompañes. Pero mirá lo que dice la palabra de Dios, lo podés seguir en la pantalla si no trajiste Biblia. Todo tiene su tiempo. Ya ahí tendríamos que cerrar el mensaje. Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo de nacer. Hay un tiempo de morir. Hay tiempo de plantar. Hay tiempo de arrancar lo plantado. Hay un tiempo de matar, hay un tiempo de curar, hay un tiempo de destruir, tiempo de edificar. Dice versículo 4, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar. Hay tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Hay un tiempo para abrazar, hay un tiempo de abstenerse de abrazar. Hay un tiempo de buscar, hay un tiempo de perder. Hay tiempo de guardar, hay tiempo de desechar. Hay tiempo de romper y tiempo de coser. Hay un tiempo de callar, hay un tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana, que se preocupa? Dice el versículo 10, yo he visto que el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Dice el 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma, beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y todo lo que ha de ser, ya fue, o fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Qué tremenda la palabra en esta mañana. Dice la Biblia que yo tengo como capítulo de esta porción, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay distintos tiempos en la vida. Y en esta mañana yo compartía cuando preparábamos la palabra para esta mañana y pensaba, a veces el Señor trae personas y en esta mañana acá en casa hay distintas situaciones, distintas etapas. En la palabra de Dios hay dos palabras para hablar de tiempo. Dicen los que saben, una que es cronos, que es el tiempo cronológico, el lineal, el de los años, el de los días, de cronómetro dicen que viene la palabra. Eso es cronos. Pero hay una que es kairos, con K, y es el tiempo de Dios, el tiempo oportuno para tomar decisiones, para algo que Dios va a hacer, algo que Dios pensó. Yo tengo poco en esta mañana de preguntas, pero quiero que te lleves dos preguntas. Si querés anotala, quizás puedas contestarla en este momento, pero me parece a mí, porque me pasó y quizás te pase a vos, que es una pregunta que lleva tiempo de contestar correctamente, pero la pregunta es sencilla. ¿Cuál es el tiempo que estás viviendo? Pensalo ahí donde estás. ¿Cuál es el tiempo que estás viviendo? Puede ser el tiempo cronos,
Pero puede ser el tiempo de Kairos también. Puede ser el tiempo de la edad de tu vida. Bueno, estoy en esta etapa de la vida. Pero más allá de la edad cronológica de tu vida, ¿cuál es el momento? Acabamos de leer todos los tipos de tiempo que hay en la palabra de Dios. Vimos, hay un tiempo de nacer, pero también hay un tiempo de despedir. Hay un tiempo para sembrar, pero hay un tiempo para cosechar. Hay un tiempo para hablar y hay un tiempo para callar. Hay un tiempo para cada cosa, hay un tiempo para llorar. Dice el versículo 7 que hay un tiempo para romper y un tiempo para coser. Dicen los que saben que los judíos en el tiempo de duelo, de luto, se rasgaban las vestiduras, las rompían. Eso es romper. Hay un tiempo de luto. Pero después hay un tiempo para coser. Y es tan importante en esta mañana que cada uno pueda entender cuál es el tiempo que estás viviendo. Pero hay algo que la palabra de Dios declara y que en esta mañana, en la luz de la palabra, yo quiero compartirte, es que no hay circunstancia, no hay tiempo que impida que vos y yo podamos crecer. Solemos pensar que el tiempo para crecer es cuando uno es joven. Solemos pensar en general, ¿no? Que el tiempo para crecer es cuando hay mucho por delante, cuando la cosa está bien, cuando hay recursos, ahí se crece. Sin embargo, dicen los que saben que uno crece más en la prueba, que uno crece más en la dificultad, que uno crece más cuando falta. No lo vemos, no lo disfrutamos, pero crecemos. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que pienses no solamente cuál es el tiempo que estás viviendo, cuáles son las circunstancias que estás atravesando. Miren, muchos lo saben, ayer nos pasó un imprevisto. Estuvimos todo el día en el sanatorio con Juanpi, fuimos a un control a la mañana porque se había fracturado el dedo meñique en educación física. Perdón, Juanpi, te tocó, así que pero no voy a decir nada loco. Y fuimos a un control y del control se le movió, vamos a tratar de acomodárselo, no pudieron acomodárselo, con anestesia, todo. Bueno, te tenés que operar, ¿cuándo? ¿Y hoy? ¿Ahora? Sí, ahora. Pero prequirúrgico, pim, pum, pam. Bueno, nos fuimos a las 10 de la noche, gloria a Dios que lo pudimos hacer. Imprevistos, circunstancias impensadas. Hace poco el pastor Zaguán, nuestro pastor Zaguán, colgó un reel que decía cuando Dios rompe nuestros planes. Tenía pensado hacer esto, esto y esto, y de repente un imprevisto, un análisis, un estudio, una ausencia, un despido en el trabajo, un examen no aprobado, una circunstancia no pensada, me cambió los planes. Listo, no crezco, me tiro, no hago nada. No, hermano, la palabra no dice eso. Y yo quiero en esta mañana alentarte. La Biblia está lleno de ejemplos de personas que en toda circunstancia, a pesar de lo que estaban viendo. Miren, me pasó ayer en un momento. Porque son ejercicios espirituales que uno tiene que hacer. Porque uno se centra en uno, en lo que a uno le está pasando. Y en la mitad de todo lo de ayer, entra uno con el brazo quebrado en 3 partes. Claro, cuando miro el dedo de Juan, le digo, está todo bien, pa. O sea. Pero es que pasa eso. Yo lo tomo como un ejemplo pavo. Pero uno está inmerso en su problema, en su necesidad, en su dificultad, aún siendo importante, no minimizo ninguna, pero no tiene la perspectiva de que hay otro enfoque. Y en esta mañana la palabra es esto, que vamos a poder crecer en toda circunstancia cuando miremos como Dios mira, cuando cambiemos nuestro enfoque por el enfoque de Dios. Es la única manera de entender la vida, que tiene un montón de tiempos. Y en la palabra de Dios hay de todo. Personas con problemas de salud, problemas con discapacidad, problemas de enfermedad, problemas de pérdidas, gente que estuvo detenida, gente que estuvo presa y que aún en la cárcel creció, gente que pudo aún en la enfermedad ser instrumentos en la mano de Dios, gente que fue perseguida. La palabra de Dios está llena de ejemplos que la iglesia es un testimonio, hermanos.
La iglesia que hoy, no nosotros, la iglesia. Estamos tan metidos en lo nuestro que perdemos de vista lo que ha pasado, pero la iglesia ha sido perseguida. Aún hoy en estos tiempos, ha sido noticia esta semana, en algún país hay persecución de cristianos, hay gente que muere por predicar el evangelio. Cuando cambiamos el enfoque y entendemos que aún con lo difícil que yo estoy pasando y viviendo, porque ¿cuál es la típica reacción cuando uno comparte esto? Vos decís eso porque vos tenés esto, esto y esto y no te pasa lo que a mí me pasa. Pero hermano, correme a mí del medio, yo te lo digo en el nombre de la palabra de Dios. Hay personas que en la misma circunstancia obran de una manera y le dan lugar a Dios, y personas en la misma circunstancia hacen otra. Personas dicen, bueno, pero con dinero cualquiera así sirve a Dios. Hay un montón de gente con dinero que está tirada en adicciones y en vicios. Bueno, pero siendo pobre, hay un montón de gente pobre que aún en su pobreza es digna y sirve al Señor y es un montón de cosas por el otro. Entonces, a veces en nuestra evaluación, en nuestro análisis de las circunstancias y de los tiempos, metemos excusas y no permitimos que aún en lo difícil de lo que estamos pasando, uno no pueda crecer. Por eso, ¿cuál es el tiempo que estás viviendo? ¿Cuál es la circunstancia que estás atravesando? Mirá, yo tomé la palabra de mi esposa, de la pastora en esta mañana, y la idea es que en este tiempo podamos compartir testimonios. Así que yo voy a pedir a Juan que venga acá adelante, le recibimos un aplauso a Juan, de vuelta, que venga para acá. Pase, pase. Yo pensé en vos, Juan, cuando tenía esta palabra, y realmente el Señor me la confirmó, porque si hay alguien en este tiempo, justo la canción la cantamos, capaz la vamos a cantar al final de vuelta de mi testimonio, ¿no? Todos tenemos un testimonio por contar. A veces pensamos que el testimonio es solamente el que va a refugio fuerte. Solamente el testimonio es el que luchó con una adicción. Solamente el testimonio es el de que sufrió un abuso. Todos tenemos un testimonio. Si vos tuviste un encuentro con Dios y Dios afectó tu vida, hay algo que tenés para compartir con alguien que lo está necesitando de parte tuya. De esto se trata. Este es mi testimonio, lo cantamos hoy. Por eso, qué lindo en esta mañana, Juan, que puedas compartir un poco de tu testimonio y compartíamos sobre esto, de crecer en todas circunstancias. Pero arranquemos de lo básico, porque no todos te conocen. Así que vamos, si querés, de donde quieras, arrancamos. Muy bien. Más cerquita. Ahí está. Me llamo Juan Manuel Cardoso, sí, estoy casado con Marcela, mi esposa, tengo 2 hijos, Tobías y Luciana. Bueno, de chiquito conozco de Dios porque nací en un hogar cristiano. Sí con problemáticas, sí con cosas que uno nunca hubiera querido vivir o elegido vivir, pero Dios sabe por qué esas cosas pasaron. ¿Sí? ¿Pero vos te criaste en un hogar con mamá y con papá? Sí. ¿Cuántos hermanos? Bueno, ahí vamos. Bueno, 4 hermanos. Yo el menor, el Benjamín como diría alguno, pero, debo decirlo, la oveja negra. El que más costó, sí, el que más cuestionaba. Ese que le decían las cosas y te iba a poner los peros, bueno, ese era yo. 4 hermanos, sí. Mi hermano Martín, Eve, Gerald, mi mamá Alicia, mi papá Norman, que bueno, ya partió. Bien, y se criaron en una iglesia de las que llamamos tradicional, Exacto. como yo también me crié, y en aquel momento iban a la iglesia, todo, pero bueno, ¿cómo fue ahí la adolescencia? Hay algunas cositas que prefiero que las cuente vos. Pero... Sí. No, la adolescencia fue muy dura, por decisiones propias y por propias cosas que pasaron quizás posterior a la adolescencia, un poco más en la niñez. Básicamente, sí, me tocó tener abusos, tanto a nivel... Sí, ahí está, se escucha. Qué fuerte se escucha hoy. No, está cerca. Bien, me tocó, sí, tener un abuso, tanto físico como sexual. Quizás el sexual no fue tan duro. Sí fue por una persona un poquito más grande que yo, pero bueno, uno a veces cuando es niño y recibe algo, no entiende, se genera también en uno cierta precocidad o un despertar. Entonces,
Yo a partir, sí, más tirando a la adolescencia, arranqué a consumir pornografía y ya les digo, o sea, abandonar eso me costó un montón, que después les voy a decir bien. Después, en cuanto a lo que me marcó un montón fue, sí, el abuso físico que tuve, pero ahí sí era chico, menos que preadolescente, teniendo sí, entre 7 y 8 años más o menos. Cumpleaños de 15 de una prima, ya había terminado el cumpleaños. Habíamos salido ya, estaba la prima de mi mamá con su pareja, la pareja, pero ya lo conocíamos, que se tomaba hasta el agua de los fideos, así que ya sabíamos un poco cómo era. Y a esta persona, no sé, hasta el día de hoy, si me lo tuviera que preguntar, no sé qué le pasó por la cabeza o lo que vio, lo que presintió, pero me agarró de los pelos y me levantó, así, en el aire. Nadie dijo absolutamente nada. No solo ahí, sino al pasar los días. Eso fue difícil porque uno dice, bueno, a nadie le importás. Entonces ya te quedás con esa idea. Eso fue muy difícil. Pero bueno, ¿cómo fue ahí, metiendo un poquito, la relación con tu viejo, con tu papá? Bueno, mi papá quizás era muy áspero, muy trabajador, muy áspero. Era tipo que, bueno, llegaba a la casa y capaz quería ver el noticiero y no podías decir ni a, porque bueno, quizás él quería escuchar las noticias. Y después cuando él quería que hable, bueno, ya era tarde, digamos, ya está. A ver, tenía esas cosas, él tenía sus dificultades, él tenía sus carencias, porque también algún día fue hijo, le pasaron cosas, seguro que sí, no las pudo hablar, o sea, no ha tenido la suerte, la bendición, no suerte, que yo he tenido, ¿sí? De poder poner muchas cosas en palabras. Básicamente sí, él me llevaba a todos lados, pero tenía esas cosas que sin querer te lastimaban. ¿Entendés? No solo a mí, quizás a mi mamá, a mis hermanos, pero bueno, él sinceramente no lo podía ver. No es que lo hacía de malo, no lo podía ver, sinceramente estaba cegado, básicamente. Bien, y bueno, ¿tu papá partió a la presencia del Señor en qué año? Sí, en el 2020. En el 2020. Antes de que nos enteramos que íbamos a ser papás de Tobías. Bueno, la última persona que vio a mi papá fui yo. Él tuvo cáncer de vejiga, le tocó pasar por muchas operaciones, básicamente 4. La última les tiró 1 año más de vida, pero bueno, esa fue difícil. Como les dije, la última persona que vio a mi papá fue a mí, lo acompañé en la ambulancia. Justo era la época de COVID y ¿se acuerdan ustedes que había todo un protocolo? Si ingresaba una persona con COVID, hacían todo un protocolo que demoraba el ingreso de las personas o que no lo tenían o que no se sabía. Entonces, ¿qué pasa? Tuve casi 3 horas con mi papá en la ambulancia. Ya mi papá no podía más porque era una ambulancia muy chiquita, no era esas ambulancias gigantes, estaba muy incómodo, adolorido, y en mi cabeza pasaba, ¿les digo que va a ser abuelo? No, les digo. No me salió a decirle porque yo lo conocía. Así que bueno, pero sé que le hubiera encantado conocer a los nenes. ¿Y tu mamá? Porque tu mamá, bueno, hace unos años cambió también la situación. Sí. Bueno, mi mamá, fiel sierva de Dios. Hago una pausa. Básicamente, lo que soy obviamente se lo debo a Dios, pero se lo debo a ella también. Para no agregar más, para que se den una idea. Bueno, ella desgraciadamente en la vida sufrió mucho, ¿sí? Sufrió abusos de todo tipo y sinceramente eso le pegó de tal forma que no llegó a sanar. Y eso le generó cosas, le generó trastornos psiquiátricos, psicológicos. Mi mamá es bipolar.
Ahora está en una meseta muy buena, pero yo la he visto y para decir y para dar gloria, porque sí, estuvimos orando mucho por ella. Mi mamá hace cuestión de 2 meses cambió un montón. Sí, no podía ni caminar, no podía hablar, no podía nada. Ahora, después de todo, ya un día la voy a poder traer, así que bueno, pero y la van a poder conocer quienes no la conocen. Es una mujer muy dulce. Pero sinceramente les puedo decir que bueno, como hace un rato Hugo puso Eclesiastés, bueno, todo tiene su tiempo y en cada tiempo Dios se glorifica y ya en el de mi mamá se glorificó. Amén, amén. Y bueno, llega Mano Fuerte, llega Senda de Vida. Ahí está. ¿No? Ahí empieza. ¿Cómo afectó, cómo cambió todo eso? Sinceramente, una revolución. Por varios sentidos, ¿sí? Porque yo, ya como les dije, yo ya traía mis heridas, traía mi adicción, que les aseguro que no le encontraba la vuelta porque en mi peregrinaje de la vida cristiana intenté millones de cosas, leer libros, pero hay algo que vos no podés hacer por más que leas, sin antes hacer Señor de tu vida, Dios. Eso es lo que realmente cambia la cuestión. Y en Mano Fuerte aprendí eso, en Senda de Vidas aprendí eso. Y no solo eso, sino que las heridas se tenían que descubrir, había que sacar la pus y dejar que Dios te sane. Entonces, haber ido a Mano Fuerte fue tremendo, si les puedo decir. Marce siempre me decía, che, vos tenés que ir. Sí, le decía, lo sé, pensando en muchas cosas. Yo también, o sea, temperamentalmente era muy pimienta. Quizás juntaba muchas cosas, pero cuando estaba súper cargado de cosas, explotaba, perdía la cabeza y te podía llegar a decir cualquier cosa. Hugo es testigo. No saben lo que es, ¿eh? Es una Ferrari, va de 0 a 100 en 7 segundos. La cara se me pero puede... baja de 100 a 0 y cada vez... Exacto. Pero ha cambiado un montón, la verdad que ha cambiado un montón, Juan, y la verdad que se nota, pero antes de ir a la parte que quería ir, me quedo ahí un ratito para compartir, porque capaz que hay gente que no conoce de Mano Fuerte, Brazo Extendido. Sí. Cuando uno puede ponerle nombre a lo que vivió, a lo que pasó, cuando uno puede identificar la herida que tuvo y se la entrega al Señor. Cuando hablamos de sanidad interior, sí, no es ni más ni menos que esto. Es identificar, es entregárselo al Señor, es pedir al Espíritu Santo que obre sobre tal herida, sobre tal circunstancia. Y uno, la cicatriz, hablamos justo esta semana con alguien, el perdón no es solo divino. El perdón es de todos en el Señor. Lo que sí quizá es divino es el olvido. Uno sigue recordando, uno puede decir pero cuando uno perdonó, el recuerdo queda sin dolor. Es como una cicatriz. Ves la marca, pero no te duele como en aquel momento. Y muchos hemos sido testigos de sanar heridas que nos afectaron en todas las áreas de nuestra vida y que después si uno no lo corta se repite, ¿no? Exacto. Yo justamente... Algo también muy particular, aparte de haber ido a Mano Fuerte y empezar acá en Senda de Vidas, es justamente eso, lo que no se corta, se repite. Entonces yo pensaba en Tobías, ¿sí? Después llegó Luciana, y yo obviamente no quería que Tobías pasara lo mismo por lo que yo pasé. Obviamente hay cosas que uno no puede manejar, pero Dios sí, entonces nunca hay que dejar de clamar por los hijos, o por los amigos o por nadie. Sinceramente, Él es quien nos protege, quien nos guarda, quien nos cuida. Obviamente que si te pasan cosas malas, Dios es el primero que está a los gritos, gritándole en el oído a la persona que te va a hacer un daño. Pero la gente está cegada. O uno en determinado momento de la vida también los tuvo. Entonces, justamente es eso, no dejar de clamar. Dios jamás quiso que uno pasara por situaciones feas. Y Él ofrece que nos abracemos de Él para que nos restaure y nos cambie y nos limpie, ¿sí?
y que tengamos una vida íntegra y rica en Él. Ponen un pie en senda de vida, Sí. Nace Toby y Uf. viene una prueba tremenda ahí. Ahí sí, se llegó la hora de los pañuelos. ¿Dónde están? Acá están. Ahí está, ya agarro uno, miren, me anticipo. ¿Podés ahí? Ahí. Ahí está. Pues siempre que cuento esta me pasa lo mismo. Ya estoy arrancando, mira. Bueno. Nos tocó que cuando Toby más o menos, 8 meses, enero 2021, él se agarró COVID y rinovirus, ¿sí? Bueno. Fue difícil ahí porque, prácticamente llegamos con un así chiquitito de que no se nos muriera, porque se le cerraron las vías altas respiratorias, se le cerró la laringe, o sea, pareciera el día de ayer que estoy escuchando cómo hacía. Bueno, en ese momento es como que yo iba, orando en el auto, pero en modo automático. O sea, no reaccionaba. Primero pasa Marcela con Toby cuando llegamos al sanatorio. Después me llaman, vení, pasá. Veía que el médico de guardia decía, no, esto no me gusta nada, no está funcionando. A terapia intensiva ya, a entubarlo. Lo último que recuerdo es estar caminando. Tranqui. Fue muy difícil la prueba que vivieron ellos como matrimonio, como familia. Recién habíamos llegado a senda de vida, meses, y recuerdo que Osvaldo, Nancy, estar orando, estar todos con el grupo de intercesión. Cuando uno le entrega su hijo al Señor, pasan estas circunstancias, ¿no? Y bueno, tratamos de alguna manera de estar ahí acompañando, pero sí. Como familia, los padres, los que están ahí son los padres. Sí. Miren, sinceramente pasaron cosas hermosas. Obviamente a uno no le gustaría elegir cosas así, pero hemos visto la mano de Dios absolutamente en todo. Amén. Miren, desde personas que se acercaban en esos 6 días que Toby estuvo en terapia intensiva, que se acercaban a Marcela para que ella descansara. No sé, tantos mimos de parte de Dios. Sí, para mí fue un curso intensivo. O sea, hoy domingo los que van a hacer el discipulado y lo están haciendo intensivo, fíjense en que yo, teniendo 35 años, en unos días hice un curso intensivo, pero no se dan una idea. No se dan una idea de cómo Dios trató conmigo, porque yo tenía 2 opciones. O tirarme al piso y dejarme estar, o levantarme, clamar a Dios y sostener a mi esposa. Y orar por mi hijo. Y elegí esa. ¿Sí? Las cosas que pasaron en esos días fueron tremendas. La palabra que Dios trajo a mi corazón fue tremenda. Pero aún así había algo que yo no podía hacer, ¿sí? Que era sinceramente decirle a Dios, acá está Tobías, si se tiene que ir con vos, llévalo, si se tiene que quedar, que se quede. Y sé que va a ser tremendo, y porque vos tenés un gran propósito para él, sea por una opción o sea por la otra. Eso yo no lo podía hacer. Más lo hablaba con mi suegra y le decía, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Y creo que a todos nos costaría. ¿Sí? Imagínense, nosotros seres humanos, lo que fue a Dios es dar a su hijo unigénito, ¿no? Y ver lo que pasó con él para que nosotros fuéramos salvos. Bueno, llegó el tercer día, el número 3, y lo pude hacer, sinceramente de corazón. ¿Ustedes pueden creer que ese fue el instante en que la salud de Tobías cambió? Ahí todo empezó a cambiar. Todo lo que venía para atrás empezó a evolucionar bien. Fue tremendo. Pero sinceramente créanme que fue una lucha. Fue una lucha espiritual. Pero sinceramente, a Dios gloria, hoy
ustedes lo pueden ver, anda como loco, es muy travieso. Ahí va. Pero sinceramente les voy a decir esto. Si hubiera sido la otra opción, yo estaba seguro. Y Marce está allá y no podría, les diría lo mismo que yo. Y ella me lo dijo, bueno, si Toby se va, sé que estamos en el lugar correcto, con las personas correctas, y vamos a ser abrazados. Amén, amén. Las vivencias, las pruebas espirituales son personales, ¿no? Y uno en ese momento, para otro capaz que lo puede entender de otra manera, pero el que la vive, uno sabe. Cuando uno le entrega al Señor, que el Señor algo te pide, y el Señor después de eso comienza a obrar, ¿no? Y eso quizá en esta mañana haya alguien en medio nuestro, en tu circunstancia, en tu prueba, que quizá tengas que entregarle algo al Señor, y no te hablo de nada material, te estoy hablando de aquello que está quizá impidiendo el obrar de Dios en tu vida, en una relación, en una situación. Bueno, hasta que uno no hace esa decisión, a veces uno detiene lo que Dios tiene para hacer. Sí. Porque el tiempo avanza, así que Sí. no quiero quitarte, ahora te doy lugar para que puedas compartir lo que vos quieras, pero yo quiero en esta mañana rescatar algo que tiene que ver con la palabra. Yo, Juan, reconocemos, y por eso él es diácono de Senda de Vida. El diácono, ser un servidor, es cuando alguien tiene un don de servicio destacado, diferente, espiritual, y si hay algo que tiene Juan, es un don de servicio tremendo. Y si hay algo que, Juan, yo te reconozco públicamente, es que el crecimiento en Dios, para Dios, que nos bendice a nosotros todo este tiempo, es impresionante. No hay, les diría casi, no hay prueba, no hay circunstancia, queda muy de título, pero es así, en cuanto Él puede, Él lo hace. Sea ayudar, colaborar, ir, venir. A veces uno no lo dice porque no corresponde, pero en este tiempo lo podemos decir. Hubo domingos que le ha tocado acá porque sintió que tenía que estar y ayudar, con la boca así hinchada por una muela, con la columna hecha percha. Es decir, a veces creemos que uno puede crecer o uno puede ser de bendición cuando los planetas se alinean. Cuando está el solcito, el árbol y las flores crecidas, cuando estamos para hacer un día de picnic, bueno, ahí estoy para crecer. Y Juan, si hay algo que yo he visto en este tiempo es que en lo de Tobías, en la pérdida de tu papá, en la enfermedad de tu mamá, aún en la enfermedad de la mamá. O sea, la mamá en un momento, ellos por una cuestión, y entendemos lo difícil que es la decisión, tuvieron que decidir que fuera a un lugar, a una residencia de cuidado, y en esa residencia de cuidado trabajar todo el día, servir y volver, para después poder ir a visitar a tu mamá. Es decir, yo creo que a veces, hermanos, no vemos lo que hace el otro. A veces no vemos lo que hace el otro. A veces vemos solamente la imagen de alguien que por qué tal está tocando, o una cosa, o por qué pasa, pero uno no ve todo el esfuerzo espiritual que hay detrás. Y hay algo, Juan, que yo quiero reconocerte en esta mañana, que tenés un don de servicio tremendo. Ahora no lo llamen para esto, porque ahora está ocupado, no puede, pero va y ayuda. Él es electricista matriculado o electricista ahí. Está vencida la matrícula, claro, pero sí, pero la trabajó tendría que muchos renovar. años de electricista y ayuda y sabe y conoce y va. Y ayer mismo le digo, mira, Juan, me cambiaron los planes, yo no puedo ir a tu lado, puedes ir, vos estabas después, pero tenía rota. Lo que quiero decir es, cuando no importa, y esto lo veníamos hablando esta semana con Ro, no hay que esperar que el momento sea el ideal para empezar a servir en la obra de Dios. Mientras no haya una situación de pecado, aún en la circunstancia difícil, el servir, el ayudar, el estar nos bendice, nos hace bien, nos levanta, nos permite crecer. Así que, Juan, yo te reconozco en esta mañana tu don de servicio, pero el tiempo se nos está yendo. Sí. Compartí lo que vos quieras en esta mañana, que te haya quedado bien el tintero, que hayas pensado. Sí, 3 cosas nada más. Una, todo comienza cuando uno acepta a Jesús en su corazón. Él pasa a morar a nuestro corazón y quiere hacer cambios en nuestra vida, y a Él hay que darle el señorío de nuestras vidas. Si no hacemos eso, se van a complicar las cosas. Yo miro para atrás desde que me propuse sinceramente hacer eso, darle el señorío de mi vida a Dios a los 35 años, y creo que perdí mucho tiempo. Yo no quiero que vos lo pierdas.
¿sí? ¿Me estás escuchando? Tengas la edad que tengas. Dale el señorío de Dios, que en tu vida sea el primer lugar, que cada circunstancia, cada tiempo, ¿sí? Como dice Eclesiastés, las distintas cosas, se las sepas dar a Él. Y ahí van a empezar a cambiar las cosas. Y una cosita más que te quisiera dejar, es una palabra lema que mi mamá me dejó ya de chico, ¿sí? Hay un personaje en la Biblia que no es muy conocido, ¿sí? Se llama Jabes. Está en 1 Crónicas 4, 9, 10. Los únicos 2 textos bíblicos que vas a escuchar de Jabes están ahí, ¿sí? Jabes quiere decir dolor. Yo veía, mi mamá me hablaba de Jabes, pero ¿qué quiere esta? Pero sí, porque vos tenés que hacer la oración de Jabes. ¿Qué te la oración de Jabes? ¿Qué Jabes? ¿Qué Jabes? Más cerca. Y yo decía, oh, qué densa esta mujer. Imagínense, ya les dije, era la oveja negra, el que más cuestionaba. Pero bueno, me terminé apropiando de esa oración, ¿sí? Y se las voy a leer textual para no parafrasearla. Se dice: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. ¿Sí? Jabes pidió bendición, pidió que el territorio se ensanche. Ahí poné el nombre que quieras. Yo no me creía posible tener una familia, una esposa, 2 hijos. Ciertamente Dios no se cansa de ensanchar mi territorio, ¿sí? Puedo decir a la perfección que la mano de Dios siempre está conmigo, quizás en cosas que puedo ver o en cosas que no puedo ver, y sé que Él está en eso, ¿sí? Y que el mal no nos toque ni nos haga daño. Bueno, solo van a pasar las cosas que Él permita, pero nunca se van a salir de control, y siempre Dios va a poner personas adelante tuyo cuando vengan las dificultades. Sinceramente es mi deseo para cada uno de ustedes que sean bendecidos, ¿sí? Que cada uno de los que están acá, los que están escuchando en el Zoom, puedan ensanchar su territorio, que la mano de Él esté sobre ustedes y que el mal y el dolor ni la enfermedad los alcance. Ese, sinceramente, de corazón, es mi deseo para cada uno de ustedes, para quienes nos estén escuchando en este momento. Y sinceramente, todo es más fácil cuando Dios es Señor de tu vida, y no me canso de decirlo. Esta iglesia es una iglesia de restauración, es el mejor lugar donde con Marce y Toby y Lu podemos estar, y hay muchos de los que están acá, que están en proceso. A veces el proceso es largo, no se termina rápido o como nosotros quisiéramos, pero créeme, probá. Hacé a Dios Señor de tu vida y después contame. Ahí están los 4, miren lo que es. La verdad que vamos a orar por los 4, pero da gracias a Dios por sus vidas. Gracias, Marce. La verdad que ellos como matrimonio nos bendicen tanto, hacen un montón de cosas que no se ven. Y ahora le hemos pedido ayuda, necesitamos ayuda con el Ministerio de Jóvenes. Y agarraron, dame el micrófono, que lo tenga ahí, ¿está? Y agarraron el Ministerio de Jóvenes con mucho amor para acompañar en este nuevo tiempo. El Señor quedará por otro día por el tiempo. Abrió una nueva puerta con el Ministerio de Liberación, con todo lo que tiene que ver con el obrar del Espíritu Santo. Así que Dios está obrando muchísimo en su hogar, en su familia, nos bendicen. Gracias. Son los que se golpearon la cabeza con el globo el día de la actividad de matrimonios, y aún así siguen creciendo. Así que aquellos que estuvieron lo entenderán. Pero acá está Tobías, por quien hemos orado tanto. El bello Toby. Le damos un aplauso. Mirá. Así que damos gracias a Dios, pero realmente si son algo que son testimonio en esta mañana, es de crecer en todas circunstancias. Aun cuando les va bien, porque les va bien, han estudiado, trabajan, se están haciendo la casa, el Señor les está ayudando, pero no es gratis, ¿no? Han hecho un montón de esfuerzo, han invertido un montón de sacrificio, de tiempo, y no han parado de servir al Señor. Ni el tener hijos, ni el trabajar, ni el estudiar, ni las dificultades, ni la enfermedad de algún familiar
los ha detenido en su deseo de querer servir al Señor. Y la verdad que es algo maravilloso de testimonio. Así que, iglesia, ¿qué les parece si oramos por ellos en esta mañana? Oramos juntos por la familia Cardoso, podríamos decir, Martinoli, en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, gracias te damos por esta familia hermosa que nos has regalado. Gracias por la vida de Juan, por la vida de Marce, Señor. Gracias porque vos los has levantado en medio nuestro, Señor. Gracias por tu obra. Gracias porque el Espíritu Santo les da palabra, porque está orando. Gracias, Señor, por todo lo que hacen en la alabanza, en el servicio, mantenimiento, Señor. Ahora en jóvenes, en cada área, Señor, los bendecimos en esta mañana como familia. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que vos sigas sosteniéndolos, fortaleciéndolos. Señor, sigue sanando, sigue utilizándolos, Señor, a través de sus vivencias, para que otros también puedan crecer en estas circunstancias. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Te pedimos tu bendición para ellos. Gracias por la vida de Toby. Gracias, Señor, porque es un testimonio de tu gracia, de tu misericordia. Gracias por la vida de Luz, Señor. Te pedimos que vos las bendigas, Señor, y deseamos y anhelamos que ellos puedan crecer en tus propósitos para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, te damos. Te lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un fuerte aplauso. Gracias. Dale un beso al tío. Un beso al tío. Gracias. Muy bien. Me quedan algunos versículos que quiero compartirte y vamos a terminar en esta mañana, pero acompáñame en el Salmo número 1. Si usted quiere saber, el salmista ha crecido y canta y relata todo, las buenas como las malas, en el llanto como en la alegría y en la dificultad. Y algunos versículos, dice el Salmo versículo 1, dice a partir del versículo 1, y quiero leerte hasta el versículo 3, bienaventurado quien no anduvo en consejos de malos, ni se sentó ni estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en la silla de escarnecedores. Mirá lo que dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Y mirá lo que dice el versículo 3, llévatelo, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hermanos, esta es la promesa de la palabra de Dios. Realmente todo aquel que se deleita en el Señor, que confía en Él, es promesa de Dios. Si vos te parás en la palabra del Señor, si meditas en ella en toda circunstancia, aún en un hospital, aún en un luto, aún en la buena, aún en cuando te va bien, si en todo momento vos decidís entregarle tu vida al Señor, lo que dijo Juan es maravilloso y lo hemos vivido. No, si hay alguien que ha hecho este año grupo de restauración, yo quiero decir algo que lo he escuchado, incluso ha venido alguien de dar testimonio una vez acá, y es la clave. No hay restauración si no hay señorío del Señor en tu vida. No hay método, no hay modelo, no hay ministerio, no hay iglesia. El día que entendamos y le demos el lugar a Dios en nuestra vida, ahí hay restauración. Por eso dice que la persona que da ese lugar es como un árbol que se está junto al corriente. ¿Se imaginan el cuadro? Un árbol frondoso que siempre recibe porque está junto al río. Su hoja no cae, da el fruto a su tiempo y todo lo que hace prospera, hermano. Eso le pasa. Y no te hablo un mensaje de prosperidad barata. Yo te hablo un mensaje en el Señor. Hay gente que prospera económicamente en el Señor. Hay gente que prospera en los propósitos del Señor. Pero es palabra de Dios, tomarlo de parte de Dios. No está en otro libro. Mira, dice el Salmo número 3. Yo le voy pidiendo a los chicos que vayan pasando. Dice el Salmo número 3 que es conocido. Y quizás sea para vos esta palabra. Mirá lo que exclama el salmista. Dice, Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Y cuando en la palabra de Dios habla de adversarios, no es solamente de una persona física. Habla también de circunstancias, de dolores, de pruebas, de enfermedades. Dice, Señor, ¿cuánto que se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Y quizás vos en esta mañana sentís que es mucho lo que se ha levantado contra vos. Muchos son los que dicen de mí, dice en el versículo de Dios, no hay para él salvación en Dios. Pero dice el versículo 3, aún en esa circunstancia, aún frente a toda la oposición, aún frente a todos los
adversarios, dice versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con voz clamé a Jehová y Él me respondió. Dice versículo 5, me acosté y dormí. Hay gente que le cuesta dormir. Cuando tenés el señorío de Dios en tu vida, cuando Él toma ese lugar, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que se pusieran sitio contra mí. Levántate, Señor, sálvame. Dios mío, tú heriste a todos mis enemigos. Y sigue y dice el versículo 8, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Qué tremenda esta palabra. Por favor, yo te invito en esta mañana que si estás luchando con tus circunstancias, no me mires a mí y mis circunstancias. Mirá la palabra de Dios, míralo a Él y decirle, Señor, si otros han podido, yo quiero también. Yo quiero también, Señor. ¿Qué tiempo es el que estás viviendo? Llévate esta pregunta en esta mañana. ¿Qué tiempo es el que estás viviendo? ¿Qué circunstancia? Identificala, ponele nombre, porque eso te va a enfocar y te va a poner la mirada de Dios en lo que estás pasando. Dice por último el Salmo 52. Me encantó este pasaje en esta mañana. Acompáñame en el Salmo 52 a partir del versículo 3. Primero habla del malvado y dice a partir Salmo 52, a partir del versículo 3, dice, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará, te arrancará de tu morada, te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán diciendo, mira lo que dice, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas. ¿En dónde está tu confianza, hermano? Pero dice el 8, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Dice versículo 8, pero yo estoy como... ¿Cómo estás, hermano, en esta mañana? Porque este mismo salmista dice, mientras me callé, se envejecieron mis huesos y mi verdor se transformó en una sequedad, pero yo estoy como un olivo verde, dice. ¿Sabes qué nos seca? ¿Sabes qué nos... el callarnos? Hermano, no importa si sos un líder, si sos un diácono, si somos un pastor, no importa el rol que tengas, no podés sobrellevar la carga solo. Tenés que compartir, tenés que confiar, tenés que, aunque sea para llorar, para lamentar, para el abrazo. Eso es ser iglesia. En la casa de Dios dice, yo estoy como un olivo. Por eso nos reunimos, aun cuando llueve, porque nos hace bien el abrazo, el compartir. Qué distinto es la iglesia virtual. Es lindo escuchar una prédica, hay gente que no le queda otra, que está en otro lugar. Nos bendice, nos hace bien. Nosotros tenemos un montón de reuniones virtuales, pero necesitamos, hermanos, el abrazo, el vínculo, el compartir, el hablar. Cuando uno se aísla, cuando uno se calla, se seca. Pero cuando uno está en la casa de Dios, está como un olivo verde. En tu misericordia, Señor, confío. ¿En quién confías? En tus cuentas bancarias, en tu trabajo, en tu salud, en tu juventud. ¿En quién confías? Yo confío en la misericordia del Señor. Te alabo, Señor, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre. Quizás haya que esperar. Quizás haya que esperar. No todo de un día para el otro. Quizás haya que esperar. Pero yo te invito en esta mañana a que decidas crecer en toda circunstancia. No esperes a que pase la prueba.
funciona así. A Juan le pasó también. No esperes a, bueno, cuando pase esta etapa, cuando termine, cuando... Hermano, si el Señor te está llamando ahora, es el momento ahora. Si le tenés que pedir perdón al Señor por un pecado, es ahora. Si el Señor Jesús no entró a tu vida, como decía Juan, hoy es el día para decirle: Señor, he ido a tal lugar, he ido a esto, probé con aquello. El Señor Jesús lo único que te pide sí es: dame lugar a mí. Sacá lo otro, dame lugar a mí y probame. Cuando uno confiesa, cuando uno le da lugar al Señor Jesús, el Señor comienza a obrar. Y en toda circunstancia uno comienza a crecer, hermano. No te quedes estancado, entendé el tiempo que estás viviendo. Dice esta canción que eres fiel. Cantamos.